Llevo 79 años viviendo en este cuerpo, pero ya no estoy seguro de cuántos de esos años me pertenecen a mí, y cuántos pertenecen a los que caminaron antes por este mismo sendero de tierra negra. Me llamo Kaito Nomura, y escribo esto con una mano que tiembla más por el miedo que por la edad. Es el año 1908, y llevo 3 días sin dormir, porque cada vez que cierro los ojos, escucho que alguien, en algún lugar entre los árboles, pronuncia mi nombre con mi propia voz. Todo comenzó hace 40 años, cuando era joven y fuerte, y el bosque de Kurayami era solo un lugar de trabajo. Los aldeanos lo llamaban así, el bosque de la oscuridad, no porque fuera especialmente sombrío, sino porque quienes se adentraban demasiado, decían, nunca volvían a ser los mismos. Yo era leñador entonces, y no creía en supersticiones. Cortaba árboles para la aldea de Mizuno, un pequeño asentamiento perdido entre montañas que ningún mapa parecía querer recordar. Recuerdo la primera vez que oí hablar del anciano que vivía en el centro del bosque. Los otros leñadores lo llamaban el que espera, y decían que había estado allí desde antes de que sus abuelos nacieran. Yo me reí de eso. Reí como se ríe la juventud de todo lo que no comprende. Ahora ya no río. Aquel otoño, mientras buscaba un árbol caído para la leña del invierno, me perdí. El bosque de Kurayami tenía esa cualidad extraña de tragarse los caminos, de reorganizar sus propios senderos como si tuviera voluntad. Caminé durante horas, y el sol empezó a esconderse detrás de una neblina espesa que olía a musgo húmedo y a algo más, algo dulzón, como fruta pudriéndose bajo la tierra. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre sentado sobre una piedra, con la espalda encorvada y el cabello blanco cayendo sobre un rostro que no podía distinguir bien en la penumbra. No se movió cuando me acerqué. Solo habló, con una voz que sonaba como piedras rodando dentro de un pozo seco. Me dijo, llevas mucho tiempo caminando, joven Nomura. Siéntate. Descansa un momento conmigo. Recuerdo que el miedo me heló la sangre antes de que mi mente racional pudiera procesar algo tan simple como preguntarme cómo sabía mi nombre. Nunca se lo había dicho. Me senté, porque las piernas me fallaban, y porque algo en su voz, algo antiguo y pesado, me obligaba a obedecer sin cuestionar. Hablamos durante lo que me pareció apenas unos minutos. Me preguntó sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis sueños. Y yo, sin saber por qué, se lo conté todo. Le hablé de mi prometida, Hana, que esperaba mi regreso en la aldea. Le hablé de mi madre enferma. Le hablé de mis miedos más profundos, esos que ni siquiera me había confesado a mí mismo. Cuando terminé de hablar, el sol ya se había puesto por completo, y una luna pálida iluminaba el claro con una luz que no calentaba nada. El anciano sonrió, y por primera vez pude ver sus ojos. Eran del mismo color que los míos. Me dijo, gracias, joven Nomura. Ahora vete a casa. Y olvida este encuentro. Y lo olvidé. O eso creí durante muchos años. Regresé a la aldea esa misma noche, aunque no recordaba el camino de vuelta con claridad. Me casé con Hana. Tuvimos 2 hijos. Construimos una vida entera lejos del bosque de Kurayami, aunque nunca dejé de sentir, en los momentos de silencio absoluto, que algo me observaba desde la distancia, esperando pacientemente. Los años pasaron como pasan los ríos, sin detenerse jamás. Hana murió de fiebre cuando yo tenía 53 años. Mis hijos crecieron y se marcharon a las ciudades, buscando un futuro que la aldea no podía ofrecerles. Y yo me quedé solo, envejeciendo lentamente en la misma casa de madera donde había vivido toda mi vida. Fue hace 3 semanas cuando todo comenzó a desmoronarse. Empecé a notar que olvidaba cosas. No los olvidos normales de la vejez, sino algo distinto, más profundo. Olvidaba conversaciones que había tenido apenas minutos antes. Olvidaba el nombre de mis propios nietos durante segundos eternos y aterradores. Y luego, gradualmente, empecé a recordar cosas que nunca habían sucedido. Recuerdos de una vida que no era la mía, insertados entre mis propios recuerdos como piedras extrañas en un río familiar. Una noche, mientras cenaba solo bajo la luz de una lámpara de aceite, me descubrí hablando en voz alta con palabras que no eran mías, en un tono que no reconocía como propio. Me detuve, aterrado, y el silencio que siguió fue el más pesado que había experimentado en mi vida. Esa misma noche soñé con el bosque de Kurayami por primera vez en 40 años.
En el sueño, caminaba entre los árboles antiguos, y el aire olía exactamente igual que aquella tarde de otoño, a musgo húmedo y a fruta pudriéndose bajo la tierra. Llegué al mismo claro, y allí estaba la misma piedra. Pero esta vez, no había nadie sentado sobre ella. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Y supe, con una certeza que no puedo explicar racionalmente, que debía volver al bosque. Tardé 2 días en encontrar el camino que recordaba de mi juventud, aunque los senderos habían cambiado tanto que apenas reconocía nada. El bosque de Kurayami parecía haberse expandido, o quizás simplemente había envejecido conmigo, retorciéndose en formas más oscuras y laberínticas. Caminé durante horas, guiado por una intuición que no podía justificar, hasta que finalmente llegué al claro de mi sueño. La misma piedra estaba allí, cubierta ahora de musgo verde oscuro, como si hubiera estado esperando pacientemente durante décadas. Me senté sobre ella, exhausto, y esperé. No tuve que esperar mucho tiempo. Escuché pasos entre los árboles, lentos y pesados, arrastrando algo que sonaba como telas viejas contra la tierra húmeda. Cuando levanté la vista, vi una silueta emergiendo de entre la neblina que había comenzado a formarse con la caída de la tarde. Era un hombre joven, quizás de la misma edad que yo tenía aquella primera vez que vine al bosque. Caminaba con paso inseguro, con los ojos llenos de un miedo que reconocí perfectamente, porque era el mismo miedo que yo había sentido 40 años atrás. Se detuvo frente a mí, y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio del bosque era absoluto, ni siquiera los pájaros se atrevían a romperlo. Finalmente, hablé yo, y mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos, como si perteneciera a alguien mucho más viejo que yo, alguien que había existido durante siglos. Le dije: llevas mucho tiempo caminando, joven. Siéntate. Descansa un momento conmigo. El joven, cuyo nombre nunca pregunté aunque de alguna manera ya lo conocía, se sentó junto a mí, obedeciendo esa misma compulsión extraña que yo había sentido tanto tiempo atrás. Y entonces, mientras hablábamos, mientras él me contaba sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus sueños más profundos, comprendí con una claridad aterradora lo que estaba sucediendo realmente. No era el anciano quien me había elegido aquella tarde de otoño. Era yo quien me había convertido en él. El bosque de Kurayami no atrapaba a las personas de la manera en que la gente imaginaba. No las mataba, no las devoraba físicamente. Hacía algo mucho más sutil y perturbador. Cada cierto número de años, el bosque elegía a alguien joven, alguien perdido, alguien vulnerable, y a través de un anciano que ya no recordaba haber sido joven, extraía de esa persona algo esencial. Sus recuerdos. Su identidad. Su ser completo. Y luego, gradualmente, reemplazaba al anciano con esa nueva persona, mientras el anciano original se desvanecía lentamente hacia la nada, sus recuerdos transferidos a quien lo reemplazaba, hasta que la distinción entre ambos se volvía imposible de discernir. Yo no era Kaito Nomura, el joven leñador que se había perdido en el bosque 40 años atrás. O más precisamente, ya no era completamente él. Era una fusión extraña entre ese joven original y el anciano que lo había esperado en aquella piedra. Un anciano que a su vez había sido, mucho tiempo atrás, otro joven perdido en este mismo bosque. Mis recuerdos de Hana, de mis hijos, de mi vida entera en la aldea, eran reales, pero también eran ecos, capas superpuestas de vidas que se habían fusionado a través de generaciones en este ciclo interminable de reemplazo. El joven frente a mí terminó de hablar, y sentí que algo dentro de mí se movía, se desprendía lentamente, como una serpiente abandonando su piel vieja. Sentí que mis recuerdos más antiguos, los más profundos, comenzaban a fluir hacia él, mientras sus propios recuerdos fluían simultáneamente hacia mí. Quise detenerlo. Quise gritar, correr, hacer cualquier cosa para romper este ciclo maldito que había consumido no sé cuántas generaciones de hombres, perdidos en este bosque. Pero mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Era como si mi voluntad misma estuviera siendo reemplazada, sustituida gradualmente por una nueva voluntad, la del anciano original que me había hablado 40 años atrás, y que ahora, a través de mí, hablaba con este nuevo joven. Comprendí entonces, con un horror que no puedo describir completamente con palabras, que esto había estado sucediendo desde tiempos inmemoriales. El bosque de Kurayami no era simplemente un lugar embrujado. Era una entidad que se alimentaba de identidades humanas,
que usaba a los ancianos como vehículos temporales para atraer y consumir a los jóvenes, perpetuando un ciclo sin fin de reemplazo psicológico. El anciano que conocí no había sido realmente un anciano en el sentido que yo entendía. Había sido, como yo ahora, una fusión de innumerables identidades acumuladas a través de décadas, quizás siglos, todas ellas atrapadas en un bucle perpetuo donde el joven se convierte en el viejo, y el viejo espera pacientemente a que llegue otro joven para completar la transferencia. Miré mis propias manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, y por un instante horrible no pude recordar si realmente eran mías, o si pertenecían a alguna de las decenas de personas cuyas identidades se habían fusionado en este cuerpo a través de los años. El joven frente a mí comenzó a desvanecerse, no físicamente, sino de una manera más sutil y aterradora. Su expresión facial cambió, sus ojos perdieron ese brillo de juventud y miedo que habían tenido momentos antes, y gradualmente comenzaron a adoptar esa misma pesadez ancestral que yo había visto en los ojos del anciano original. Entendí, con una claridad devastadora, que en unos momentos más, yo desaparecería completamente. Mis últimos vestigios de identidad, los recuerdos de Hannah, de mis hijos, de mi vida en la aldea, se fusionarían por completo con este nuevo cuerpo, con esta nueva alma joven, y yo, como entidad separada, simplemente dejaría de existir, disuelto en el ciclo interminable del bosque. En ese último momento de lucidez, antes de que mi propia consciencia comenzara a desvanecerse hacia la nada, comprendí algo aún más perturbador. El bosque no elegía a sus víctimas al azar. Elegía a personas que ya llevaban dentro de sí una fractura, un vacío, una parte de su identidad que ansiaba ser reemplazada por otra cosa. Yo, 40 años atrás, había sido esa persona. Un joven que, en el fondo, temía tanto convertirse en quien era, que su propia mente había buscado, inconscientemente, la posibilidad de un reemplazo. El joven que ahora estaba frente a mí, absorbiendo mis recuerdos mientras yo absorbía los suyos, probablemente cargaba con esa misma fractura interna, esa misma ansia secreta de dejar de ser quien era. Y comprendí, en ese instante final, que esto explicaba por qué nadie en la aldea recordaba con claridad quién había sido yo antes de mi encuentro con el anciano. Explicaba por qué Hannah, en los momentos finales de su enfermedad, a veces me miraba con una expresión extraña, como si no reconociera del todo al hombre con quien había compartido su vida. Explicaba por qué mis propios hijos, en ocasiones, hablaban de recuerdos de su padre que no coincidían exactamente con lo que yo mismo recordaba haber vivido. Todos habían estado, sin saberlo, conviviendo con una fusión, con un eco de identidades superpuestas, y nunca lo habían sabido porque el reemplazo era tan gradual, tan sutil, que resultaba imposible de detectar desde fuera. Mientras mi consciencia comenzaba a diluirse, mientras sentía que mis últimos recuerdos de una vida entera comenzaban a desprenderse de mí como hojas cayendo de un árbol en otoño, alcancé a ver, con una claridad casi cruel, el rostro del joven frente a mí completar su transformación. Sus ojos, ahora completamente iguales a los que yo había visto en el anciano original 40 años atrás, se abrieron lentamente, y en ellos pude ver el reflejo de innumerables vidas anteriores. Un abismo de identidades fusionadas que se remontaba hacia atrás en el tiempo, generación tras generación, sin final visible. Y entonces, con una voz que ya no era completamente mía, sino una fusión extraña de mi propia voz y la del anciano que me había esperado tanto tiempo atrás, hablé por última vez como Kaito Nomura, antes de convertirme para siempre en algo más, en el próximo guardián de esta piedra, en el próximo que esperaría, con paciencia infinita, a que otro joven perdido llegara caminando entre la neblina del bosque de Kurayami. Le dije al joven, que ahora portaba parte de mis recuerdos, parte de mi historia, parte de lo que alguna vez había sido yo, gracias, joven viajero. Ahora vete a casa. Y olvida este encuentro. Él se levantó, con movimientos mecánicos, casi sonámbulo, y comenzó a caminar de regreso hacia donde había venido, sin mirar atrás, sin recordar conscientemente lo que acababa de suceder, cargando dentro de sí, sin saberlo, fragmentos de 79 años de una vida que ya no le pertenecía completamente, pero que tampoco terminaba de ser ajena. Y yo, lo que quedaba de mí, lo que quedaba de Kaito Nomura, me quedé sentado sobre esa piedra cubierta de musgo, sintiendo como mis últimos pensamientos coherentes se desvanecían lentamente, mientras una nueva consciencia, ancestral y paciente, tomaba posesión completa de este cuerpo envejecido. Si alguna vez te pierdes en un bosque antiguo, y encuentras a un anciano sentado sobre una piedra, esperando pacientemente entre la neblina, y ese anciano conoce tu nombre sin que tú se lo hayas dicho,
y te invita a sentarte junto a él para contarle sobre tu vida, tus miedos, tus sueños más profundos. Corre. Corre tan rápido como puedas, y no mires atrás, porque ese anciano ya no es completamente humano. Es el eco acumulado de todos los que se sentaron antes que tú sobre esa misma piedra, esperando, con paciencia infinita, a alguien dispuesto a reemplazarlos. Y si alguna vez, mientras caminas por un bosque desconocido, sientes que algo entre los árboles pronuncia tu nombre con tu propia voz, ya es demasiado tarde. El proceso ya ha comenzado. Y no hay forma de detenerlo, no hay forma de escapar, porque en algún lugar, en el corazón oscuro de ese bosque, una piedra cubierta de musgo verde oscuro está esperando, pacientemente, a que tú también te conviertas en el próximo guardián.